¿Y si les dijera que los edificios más hermosos de su ciudad fueron en realidad prisiones? Los asilos victorianos parecían castelos de cuento de hadas, torres góticas imponentes, jardines perfectos, piedra tallada que gritaba prosperidad y cuidado. El plan Kirkbride prometía tratamiento moral en un paraíso arquitectónico. Pero hermanos, si cruzaban esas puertas elegantes, encontrarían algo que los perseguiría en sus pesadillas para siempre. Estos no eran hospitales. Eran almacenes humanos donde doctores jugaban a ser Dios con tratamientos tan bárbaros que harían que la tortura medieval pareciera misericordiosa. Las familias pagaban buen dinero para hacer desaparecer sus problemas. Tías excéntricas, esposas deprimidas, hijas rebeldes. Una vez que esas puertas de hierro se cerraban, los pacientes raramente volvían a ver el mundo exterior. La era victoriana prometió progreso, civilización, avance científico. En cambio, entregó brutalidad sistemática disfrazada de terminología médica. Lo que pasó detrás de esas fachadas hermosas revela el capítulo más oscuro en la historia de la salud mental. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy va a cambiar todo lo que creían saber sobre el pasado. Hermanos, la Gran Bretaña victoriana descubrió oro, pero no estaba enterrado en el suelo. Estaba en la locura misma. La ley de asilos del condado de 1845 no solo ordenó cuidado para los enfermos mentales, sino que creó el primer complejo psiquiátrico industrial del mundo. De repente, cada condado necesitaba un asilo. Cada asilo necesitaba pacientes. Y cada paciente significaba financiamiento gubernamental. La matemática era simple. Más locura igual a más dinero. El doctor John Bucknell, el primer comisionado de Lunacy, vio las poblaciones de asilos explotar de 20,000 a más de 100,000 en solo 50 años. Pero aquí viene la parte más retorcida, hermanos. La mayoría de estas personas no estaban realmente locas según ningún estándar médico. Eran inconvenientes. Esposas que hablaban de más, melancolía, hijas que se negaban a matrimonios arreglados, histeria, hombres que bebían demasiado, insanidad moral. El manual diagnóstico victoriano era básicamente un catálogo de rebeldía social. Los superintendentes de asilo se hicieron ricos diagnosticando rasgos de personalidad como enfermedades mentales. La respiración se vuelve laboriosa y el terror es extremo. Escribió esto como si fuera un gran descubrimiento, no tortura sistemática. La silla giratoria se extendió por los asilos americanos como fuego. El asilo McLean en Massachusetts instaló 6 sillas en su ala de tratamiento. El hospital de Pensilvania para locos las usaba diariamente. Los protegidos de Rush llevaron la técnica a Europa donde se convirtió en práctica estándar. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente horroroso, hermanos. Los doctores genuinamente creían que estaban ayudando. La teoría afirmaba que la fuerza centrífuga redistribuiría el flujo sanguíneo, calmaría a pacientes violentos y curaría delusiones. Las revistas médicas publicaron reseñas brillantes. El American Journal of Insanity la llamó el remedio más efectivo para la manía aguda. No mamen. Los testimonios de pacientes cuentan una historia diferente. Sarah Miller, confinada en la Casa de Caridad Blockley de Filadelfia, describió la silla como una máquina de tormento infernal. Escribió: "El giro nunca para en tu cabeza incluso horas después. Ruegas por la muerte en lugar de otra sesión". Las sesiones de silla no eran aleatorias. Los doctores las usaban como castigo disfrazado de tratamiento. Pacientes que se negaban a tomar medicación, causaban disturbios o simplemente molestaban al personal terminaban amarrados. La amenaza de la silla mantenía salas enteras en cumplimiento aterrorizado. El doctor Isaac Ray, otro psiquiatra prominente, modificó el diseño de Rush con restricciones adicionales. Su versión incluía una capucha para evitar que los pacientes vieran el giro, haciendo la experiencia aún más desorientadora. Reportó orgullosamente que los pacientes emergían dóciles y manejables. La silla giratoria siguió siendo equipo psiquiátrico estándar por más de 60 años. Las escuelas de medicina enseñaban la técnica. Los superintendentes de asilos
competían para construir los modelos más eficientes. Lo que comenzó como la teoría retorcida de un doctor, se convirtió en la práctica aceptada de toda una profesión. El último uso documentado ocurrió en el Hospital Estatal Danvers en Massachusetts en 1872. No porque los doctores se dieron cuenta de que era tortura, sino porque tratamientos más nuevos prometían mejores resultados. La silla fue reemplazada por hidroterapia, restricciones mecánicas y eventualmente lobotomías. La silla de Rush capturó perfectamente la desilusión central de la psiquiatría victoriana, que la brutalidad podía ser medicina si usabas la terminología correcta. Tortura se convirtió en terapia. Gritos se convirtieron en crisis beneficiosa y terror se convirtió en avance terapéutico. ¿Saben lo más escalofriante de todo esto? Que había pacientes que después de pasar por la silla realmente se volvían más dóciles. Pero no porque estuvieran curados, era porque estaban completamente rotos psicológicamente. Era como si hubieran creado zombies humanos. Personas tan traumatizadas por la experiencia que perdían toda capacidad de resistencia o expresión emocional. Y los doctores lo celebraban como un éxito médico. Imagínense el nivel de locura de estos médicos que pensaban que traumatizar a alguien hasta convertirlo en un vegetal era curarlo. El agua se suponía que sanaba, hermanos. Los doctores victorianos la convirtieron en un arma de destrucción psicológica masiva. El doctor Vincent Priesnitz popularizó la hidroterapia en los 1840s, prometiendo que las temperaturas del agua podían curar todo desde depresión hasta delirios. Lo que realmente creó fue un método sistemático de refrigeración humana que haría que la hipotermia pareciera un tratamiento de spa. El baño sorpresa se convirtió en la peor pesadilla de cada paciente. Los asistentes arrastraban a pacientes desprevenidos a salas de tratamiento, donde agua helada esperaba en tinas de metal. El shock era intencional. Los doctores creían que cambios súbitos de temperatura resetearían mentes desordenadas. Los pacientes gritaban, hiperventilaban y a veces entraban en paro cardíaco. El personal médico llamaba a esto crisis terapéutica, como si casi matar a alguien fuera medicina. Los baños de hielo llevaron la tortura aún más lejos. El Hospital Estatal Utica en Nueva York mantenía pacientes sumergidos en agua casi congelada por horas. El doctor Amaria Brigham documentó temperaturas corporales centrales bajando a 35 Fahrenheit, solo treden arriba de hipotermia fatal. Notó que los pacientes se ponían azules, dejaban de temblar y entraban en estados de semiconciencia. Esto era considerado progreso. El baño continuo fue el logro coronador de crueldad de la hidroterapia. Los pacientes eran colocados en agua tibia por 8 a 12 horas diarias, a veces por semanas. Su piel se arrugaba más allá del reconocimiento. Las infecciones se extendían por heridas abiertas y la atrofia muscular se instalaba por falta de movimiento. El Hospital Estatal de Filadelfia mantuvo registros detallados. 23% de pacientes de baño continuo desarrollaron condiciones severas de piel, 31% contrajeron neumonía y 12% murieron por complicaciones. Y aún así, continuaron haciéndolo. El doctor Simon Baruch, el padre de la hidroterapia americana, inventó la ducha de aguja. Chorros de agua de alta presión dirigidos a cabezas y cuerpos de pacientes. La fuerza era lo suficientemente fuerte para noquear a las personas. Baruch afirmaba que estimulaba la circulación y calmaba la agitación. Los registros de pacientes la describen como tortura de agua más allá de la resistencia humana. Las variaciones de temperatura se volvieron cada vez más extremas. El Hospital Estatal Worcester alternaba entre tratamientos de agua hirviendo y baños de hielo en la misma sesión. Los pacientes eran sumergidos en agua de 43 grados y luego inmediatamente transferidos a baños de hielo de 4 grados. El shock térmico causaba convulsiones, palpitaciones cardíacas y a veces daño neurológico permanente. Los tratamientos de paquete caliente envolvían pacientes en mantas empapadas con agua casi hirviendo. El Hospital Estatal Danvers usaba este método para hembras histéricas, mujeres que mostraban cualquier signo de angustia emocional.
La tela hirviendo era enrollada apretadamente alrededor de todo el cuerpo de las pacientes, causando quemaduras severas y ampollas. Las notas médicas describían pacientes rogando por misericordia, mientras los doctores registraban excelente respuesta terapéutica. El paquete de sábana húmeda se convirtió en procedimiento estándar a través de asilos americanos. Los pacientes eran envueltos en sábanas frías y húmedas y dejados inmovilizados por horas. Mientras el calor corporal secaba las sábanas, se contraían y apretaban, creando un efecto de camisa de fuerza. El impacto psicológico era devastador. Los pacientes reportaban sentirse enterrados vivos. El doctor John Kellogg, sí, el inventor del cereal, operaba el sanatorio Battle Creek, donde la hidroterapia alcanzó pico de locura. Su facilidad presentaba 50 tratamientos diferentes de agua, incluyendo enemas con temperaturas que iban desde congelante hasta hirviendo. Los pacientes recibían múltiples tratamientos diarios, a veces pasando 16 horas en varias formas de tortura de agua. Las estadísticas eran condenatorias. El censo de 1890 de locos reveló que asilos usando hidroterapia intensiva tenían tasas de mortalidad 40% más altas que aquellos usando tratamientos mínimos de agua. Pero los doctores ignoraron los datos, convencidos de que las muertes de pacientes eran prueba de que los tratamientos estaban funcionando, eliminando los casos incurables. Hermanos, esto no lo aprenden en clases de historia. La hidroterapia victoriana no era medicina, era hipotermia disfrazada de sanación, ahogamiento disfrazado de terapia y tortura disfrazada de tratamiento. El mismo elemento que da vida fue usado como arma para destruir mentes en nombre del progreso médico. ¿Saben lo que me vuelve loco de todo esto? Que había doctores que realmente escribían artículos científicos sobre estas técnicas. Publicaban estudios detallados sobre cómo diferentes temperaturas de agua afectaban a los pacientes, como si estuvieran haciendo ciencia real en lugar de torturar gente sistemáticamente. Y lo peor es que otros doctores leían estos estudios y pensaban, ¡qué gran idea! Vamos a probarlo en nuestro asilo también. Era una industria completa de tortura disfrazada de medicina avanzada. La era victoriana dio a luz al procedimiento médico más aterrador de la humanidad: destruir deliberadamente tejido cerebral sano para curar enfermedades mentales. Lo que comenzó como perforación primitiva de cráneos, evolucionó en mutilación cerebral a escala industrial. El doctor Gottlieb Burckhardt realizó la primera psicocirugía registrada en 1888 en el asilo Prefargier en Suiza. Su lógica era brutalmente simple. Si el cerebro causa enfermedad mental, quita las partes problemáticas. Perforó agujeros en los cráneos de 6 pacientes y sacó pedazos de corteza frontal con una cuchara. Con una pinche cuchara, hermanos. Un paciente murió inmediatamente. 2 sufrieron parálisis permanente. Los otros se convirtieron en caparazones vegetativos de sus antiguos seres. La comunidad médica estaba horrorizada, pero no lo suficiente para parar. La técnica de Burckhardt se extendió a Gran Bretaña, donde el Dr. William Norwood East refinó el procedimiento en el Hospital Broadmoor. East creía que la locura criminal podía curarse removiendo tejido cerebral asociado con agresión. Su tasa de éxito fue 0, pero su documentación fue meticulosa. El verdadero avance vino con el Dr. Antonio Egas Moniz en 1935, quien desarrolló la leucotomía, el predecesor de la lobotomía. Moniz usaba inyección de alcohol para destruir vías neurales en el lóbulo frontal. Su primera paciente, una mujer de 63 años con ansiedad y depresión, emergió de la cirugía incapaz de hablar o reconocer a su familia. Moniz le llamó una cura completa. El Dr. Walter Freeman llevó el procedimiento a América y lo convirtió en una línea de producción. Su lobotomía de picahielos podía realizarse en 10 minutos sin anestesia. Freeman insertaba un instrumento quirúrgico a través de la cuenca del ojo. Lo movía para cortar conexiones cerebrales. Luego se movía al siguiente paciente. Realizó 25 lobotomías en un solo día en el Hospital Estatal Weston de Virginia Occidental. Los números son escalofriantes.
Entre 1936 y 1967, más de 40.000 americanos recibieron lobotomías. El procedimiento se realizaba en amas de casa con depresión posparto, adolescentes con problemas de comportamiento y pacientes ancianos con demencia. Freeman solo realizó 3.500 lobotomías, viajando por el país en una van que llamaba su Lobomóvil. Su pinche Lobomóvil. El Hospital Estatal Stockton en California se convirtió en la fábrica de lobotomías de América. El doctor Eugene Siskin realizó más de 2.000 procedimientos, a menudo en pacientes que estaban programados para alta. Su razonamiento era escalofriante. Mejor liberar un paciente dañado que arriesgarse a que regresaran a la comunidad sin cambios. La tasa de alta del hospital mejoró dramáticamente, pero al costo de crear miles de zombies con daño cerebral. Los registros de pacientes revelan el verdadero horror. Mary Hamad, una madre de 3 hijos de 35 años, fue lobotomizada por preocupación excesiva sobre el bienestar de sus hijos. Las notas post-cirugía la describen como calmada, obediente y emocionalmente plana. Pasó los siguientes 23 años en cuidado institucional, incapaz de reconocer a sus propios hijos cuando la visitaban. Los criterios de éxito eran obscenos. Los doctores medían mejora por obediencia del paciente, no recuperación. Una lobotomía exitosa creaba pacientes dóciles y manejables que requerían atención mínima del personal. El procedimiento no curaba enfermedad mental. Eliminaba la capacidad para emociones complejas, creatividad y pensamiento independiente. Los niños no se salvaron. Freeman lobotomizó a un niño de 12 años por hiperactividad y desafío. La cirugía dejó al niño con discapacidades intelectuales severas, pero Freeman orgullosamente mostró fotos de antes y después en conferencias médicas. La transformación del niño de difícil a manejable fue presentada como triunfo terapéutico. Los incentivos financieros eran enormes. Las lobotomías costaban $200 por procedimiento, pero ahorraban miles en costos de cuidado a largo plazo. Los hospitales estatales empujaron la cirugía agresivamente, a veces realizándola sin consentimiento familiar. El Hospital Estatal de Wisconsin lobotomizó 1,000 pacientes en 5 años, reduciendo su presupuesto de cuidado en 40%. La adopción internacional fue rápida. Portugal hizo las lobotomías obligatorias para ciertas condiciones de salud mental. La Unión Soviética experimentó con lobotomías masivas para disidentes políticos. Japón realizó miles de procedimientos en pacientes institucionalizados. La técnica se extendió más rápido que cualquier avance médico legítimo en la historia. Egas Moniz ganó el Premio Nobel en 1949 por desarrollar la lobotomía. El Comité Nobel la llamó uno de los descubrimientos más importantes en tratamiento psiquiátrico. Esto no era historia antigua, hermanos. Esto era el mayor fracaso de la medicina moderna, disfrazado como su mayor éxito. La rutina diaria dentro de los asilos victorianos fue diseñada para romper espíritus humanos con eficiencia industrial. Cada momento estaba controlado, cada acción monitoreada, cada chispa de individualidad sistemáticamente aplastada. El amanecer llegaba a las 5:00 a.m., con el sonido de llaves sonando y puertas pesadas golpeando. Los pacientes eran despertados de colchones de paja por asistentes cargando correas de cuero y garrotes de madera. La inspección matutina involucraba búsquedas desnudas, exámenes de cabeza para piojos y tallado violento con jabón carbólico que quemaba la piel hasta dejarla en carne viva. Los que resistían recibían su primera golpiza del día. El desayuno era un tazón de avena aguada, pan duro y agua tibia. Los pacientes comían con las manos. Los utensilios eran considerados armas. El comedor contenía 200 personas sentadas en bancos de madera, vigiladas por guardias que golpeaban a cualquiera que hablara o se moviera muy lento. Las comidas duraban exactamente 15 minutos. Comida sin terminar significaba no comer hasta la siguiente comida. El horario de trabajo era brutal. Pacientes masculinos trabajaban en granjas del asilo, cortando madera, cargando carbón y manteniendo los terrenos. Las mujeres trabajaban en cocinas, lavanderías y cuartos de costura. Esto no era terapia,
Era trabajo gratis que mantenía los asilos rentables. Pacientes que colapsaban de exhaustión eran arrastrados a confinamiento solitario, no cuidado médico. La recreación era una broma cruel. El patio de aireación era un patio de concreto rodeado por muros de 6 metros donde los pacientes caminaban en círculos por 1 hora diaria. La conversación estaba prohibida. Los guardias vigilaban desde torres disparando a cualquiera que se acercara a los muros. Esto era considerado ejercicio terapéutico. La casa de baños se convirtió en una cámara de tortura semanal. Los pacientes eran tallados con cepillos hasta sangrar, luego empapados con desinfectante que quemaba heridas abiertas. El agua era reutilizada para docenas de pacientes sin cambiarla. La infección se extendía rápidamente, pero los doctores culpaban la debilidad del paciente en lugar de condiciones antihigiénicas. Hermanos, los superintendentes de asilos victorianos no eran solo doctores. Eran monarcas absolutos gobernando reinos de locos. Con cero supervisión y poder ilimitado, transformaron la práctica médica en experimentación sádica, a una escala que haría que los doctores nazis se sonrojaran. El doctor Henry Cotton reinó sobre el Hospital Estatal Trenton, en Nueva Jersey, como un dictador médico. Su teoría era simple. La enfermedad mental venía de partes del cuerpo infectadas. Su solución era remoción quirúrgica de cualquier cosa que pudiera estar enferma. Cotton arrancó dientes, amígdalas, vesículas biliares, colones y órganos reproductivos de pacientes. Los pacientes creyeran que estaban a punto de ser colgados, luego rescatarlos en el último momento. Earl documentó cómo este terror terapéutico hacía a los pacientes más obedientes. El poder que estos doctores ejercían era absoluto. El doctor Thomas Kirkbride en el Hospital de Pensilvania para Locos construyó su residencia en los terrenos del asilo completa con sirvientes y jardines privados. Vivía como realeza mientras los pacientes morían en salas sobrepobladas. El salario de Kirkbride era $5,000 anuales, equivalente a $150,000 hoy, mientras gastaba solo $2 por paciente por semana en comida y cuidado. Las revistas médicas celebraron a estos monstruos. El American Journal of Insanity publicó reseñas brillantes de las remociones de órganos de Cotton, la cura de descanso de Mitchell y las esterilizaciones de Kerlin. Las conferencias profesionales presentaron las últimas técnicas de tortura. El establecimiento médico no solo toleró estas prácticas, las promovió activamente. Las quejas de pacientes eran desestimadas como síntomas de enfermedad mental. Cuando las familias cuestionaban métodos de tratamiento, los doctores afirmaban experiencia profesional que no podía ser desafiada. No existían protecciones legales para pacientes. Una vez cometidos, las personas se convertían en propiedad del superintendente del asilo, quien podía hacer cualquier cosa en nombre de la ciencia médica. Estos no eran doctores rebeldes operando en aislamiento. Eran las luces destacadas de la psiquiatría victoriana. Enseñaban en escuelas de medicina, escribían libros de texto y entrenaron la siguiente generación de psiquiatras. Hermanos, esos hermosos edificios victorianos aún están en pie hoy. Muchos se convirtieron en universidades, hoteles o apartamentos de lujo. Pero caminen por sus pasillos y casi pueden escuchar los ecos de gritos que una vez llenaron esos corredores por más de un siglo. La era del asilo oficialmente terminó en los 1960s con la desinstitucionalización, pero su sombra nunca se fue. Las mismas actitudes que crearon sillas giratorias y baños de hielo evolucionaron en abuso psiquiátrico moderno. La terapia de conversión, el confinamiento solitario en unidades psiquiátricas y la medicación forzada, todos trazan sus raíces de vuelta al tratamiento moral victoriano. Los incentivos financieros tampoco han desaparecido. Los hospitales psiquiátricos privados aún lucran de compromisos a largo plazo. Las compañías de seguros aún niegan cobertura de salud mental. Las familias aún luchan con el costo de cuidar parientes con enfermedad mental. La maquinaria de descarte solo se volvió más sofisticada. ¿Saben qué es lo más escalofriante de toda esta historia? Que estos doctores realmente creían que estaban salvando a la humanidad.
se veían a sí mismos como pioneros avanzando la ciencia médica a través de experimentación audaz. El hecho de que sus experimentos mataron a miles de personas era considerado daño colateral aceptable en la guerra contra la enfermedad mental. Era como una novela de terror pero real. Familias pagando fortunas para torturar a sus propios seres queridos. Doctores respetados mutilando cerebros con cucharas. Sociedades enteras construyendo palacios hermosos para esconder los horrores más inimaginables. Y todo esto pasó hace apenas 150 años. Nuestros bisabuelos vivieron en un mundo donde si eras un poco diferente, un poco rebelde, un poco inconveniente, podías desaparecer para siempre en uno de estos hospitales. Hoy, cuando vemos esos edificios hermosos convertidos en centros comerciales o condominios de lujo, recordemos que una vez fueron escenarios de los experimentos humanos más horribles de la historia. La próxima vez que alguien diga que los buenos tiempos antiguos eran mejores, muéstrenles esta historia. La era victoriana fue muchas cosas, pero definitivamente no fue más humana o compasiva que hoy. Porque, hermanos, la historia real siempre es más aterradora que cualquier película de horror. Y la peor parte es que esta historia es completamente real. ¿Qué opinan? ¿Cuál fue la parte más impactante de esta pesadilla histórica? Déjenme sus comentarios y compartan esta historia con esa persona que piensa que el pasado era mejor. No olviden darle like si esta historia los dejó tan impactados como a mí cuando descubrí toda esta locura.